Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Linux de Cero. En esta ocasión vamos a ver una distribución que se llama AV Linux, que corre sobre MX Linux, la versión 23.1 de MX Linux, y que usa un escritorio bastante particular. No es un escritorio de los más populares, lleva mucho tiempo en realidad, se llama Enlightenment y forma parte también de la familia de escritorios X11. Así que tenemos las funciones habituales de un escritorio, pero con algunas funciones que se salen bastante de lo normal y un comportamiento un poco distinto de lo habitual, ya que este Enlightenment lo que propone es tener un escritorio ligero, muy rápido a la hora de ejecutar las aplicaciones, sobre todo las que vienen con el propio Enlightenment, con una capacidad de configurar todos y cada uno de los aspectos del escritorio por parte del usuario muy alta, pero también es ligeramente complejo para hacer esa configuración, con lo cual vamos a verlo en suficiente detalle como para que os sintáis cómodos el primer día si queréis probar esta distribución o este escritorio sobre cualquier otra distribución, pero tampoco vamos a ir muy al detalle porque se nos alargaría muchísimo el vídeo. Volviendo a la distribución en sí mismo, a este AV Linux, es una distribución que lo que nos trae es una combinación de programas dedicados muy específicamente a la producción de contenido multimedia, tanto en audio como en vídeo. La edición y la producción están muy cubiertas por una gran cantidad de aplicaciones que ahora veremos cuando empecemos a recorrer los menús. Yo no soy un experto ni un ingeniero de sonido ni soy experto en edición o creación de vídeo, con lo cual no os puedo dar todos los detalles que me gustaría, con lo cual os recomiendo, eso sí, que vayáis a visitar el tutorial que os presenta el creador de esta distribución en esta página de bienvenida que nos ofrece AV Linux, y aquí tenéis el tutorial donde si lo lanzáis se abre claro el navegador web, como podéis ver rápidamente es Firefox, y os aparecerá este vídeo del autor de la distribución, que es Glenn MacArthur, y que explica no solo cómo te puedes manejar por el escritorio, sino que evidentemente como él se dedica profesionalmente a la edición de audio digital, pues explica cómo funcionan algunas de las muchas aplicaciones que vienen instaladas y cómo manejar algunos de los muchísimos complementos de audio y de vídeo, sobre todo audio, que vienen ya preinstalados con la distribución. Así que si de verdad vais a usar esta distribución para hacer edición avanzada de audio, os recomiendo muchísimo que veáis el vídeo de Glenn, porque es lo que mejor os va a ayudar con esa tarea, y por supuesto seguro que podéis acudir a él para hacerle consultas. Yo por mi parte me voy a limitar en realidad a enseñaros cómo funciona este escritorio Enlightenment, que en apariencia la primera vez que lo abrimos tampoco es que nos parezca nada descabellado, es decir, que las ventanas tienen un aspecto bastante normal, con este tema claro, que es poco intrusivo, con una barra arriba con los típicos iconos de minimizar, maximizar y cerrar. Si hacemos un doble clic sobre la barra de títulos, en realidad estamos enrollando la aplicación hacia su barra de títulos, no maximizándola. Eso funciona en bastantes de las aplicaciones, pero una cosa particular de las ventanas en Enlightenment es que para dimensionarlas nos tenemos que dirigir a alguno de los bordes, no necesariamente ser muy precisos, porque el momento en que nos acercamos a él, si veis, está apareciendo una especie de cuadrito que se alarga y se encoge automáticamente. Esto quiere decir que a partir de aquí, con el botón izquierdo, puedo alargar o cambiar la dimensión. También ocurre en las esquinas, como veis aquí abajo, y puedo cambiar rápidamente la dimensión de cualquier ventana. Es algo bastante particular porque no hace falta estar muy pegado a los bordes, simplemente nos acercamos a uno de ellos, como veis aquí o aquí, sobre todo en las esquinas, y nos permite ajustar muy rápidamente cómo de grande queremos que sea la ventana. Bien, visto esto, como veis en la página de bienvenida, en esta pequeña aplicación de bienvenida, pues nos está mandando a la página web de AV Linux. Es muy buena idea pasar por ella para entender bien para qué sirve esta distribución y cuál es el motivo de su existencia. También tenemos la web de Enlightenment, del propio escritorio, donde podemos aprender mucho más a configurarlo. Este AV Linux también nos trae instalado por defecto Wine. Wine es una capa de compatibilidad con software
de Windows, es decir que en Wine podríamos hacer funcionar determinado software de Windows. ¿Por qué viene instalado? Pues porque en el mundo del audio profesional particularmente hay muchos complementos, muchos plugins y algunas de las aplicaciones que se suelen usar en ese mundo profesional que funcionan en Windows. Entonces esta capa de compatibilidad nos va a permitir utilizarlas dentro de nuestro AV Linux. También Glenn MacArthur, el autor de la distribución, nos explica cómo configurar esta capa en su vídeo de introducción. Tenemos las herramientas. Estas herramientas son las herramientas de MX Linux, porque os recuerdo que esto está corriendo sobre nuestro famoso MX Linux, la versión 23.1, así que las maravillosas herramientas de MX pues están todas aquí. Tenemos otros enlaces para donar al proyecto de AV Linux, tenemos por supuesto la web de MX, el vídeo tutorial del que os hablaba antes. Aquí tenemos la configuración de los plugins, de los complementos de Windows que se hace en combinación con Wine. También este enlace nos va a mandar directamente al instalador de aplicaciones populares del propio MX. Esto es un clásico de MX con las aplicaciones populares, con los repositorios de Debian, con los repos de prueba y también los repos de backports de Debian y también los Flatpak si queremos instalarnos aplicaciones en formato Flatpak de container. Y este AV Linux tiene también otra particularidad muy interesante, y es que, claro, tratándose de un sistema que está pensado para usarlo de forma profesional en la edición de contenido, pues tiene varios servidores de audio fundamentalmente. No solo viene con el típico Pulse Audio, sino que también viene con Jack y también viene con Pipewire, que es el último servidor, el que está últimamente desarrollándose de forma muy intensa para llegar incluso a sustituir a alguno de ellos, aunque Pipewire tiene la ventaja de que funciona, tiene capas de compatibilidad tanto hacia Pulse Audio como hacia Jack. Como os digo, no soy un experto en audio profesional, en audio digital, así que no os puedo dar muchas explicaciones de esto. Vamos a cerrar esta ventana de inicio que podéis mostrar o no mostrar al principio de la sesión y vamos a dar un repaso general como siempre en el escritorio. Como veis, el escritorio viene con un panel inferior. Los paneles dentro de Enlightenment en realidad se llaman shelves en inglés, una especie de estantería donde colocar distintos complementos, distintos módulos que funcionan y se configuran de forma independiente cada uno de ellos. Los módulos que nos han colocado en esta distribución es un módulo con un menú, que es el menú Everything de Enlightenment, en el cual nos podemos desplazar de varias maneras. Tenemos, para empezar, en este todo, aquí abajo, tenemos todas las categorías y algunas de las últimas aplicaciones lanzadas. Si entrásemos en una categoría con un doble clic simplemente, pues ya estamos dentro de esta categoría donde podemos acceder, por ejemplo, a todo lo que venía en esa configuración. Si vamos para lanzar cualquiera de ellas, evidentemente lo único que tenemos que hacer es hacer un doble clic y aquí lo tenemos. Volviendo a este Everything, a este lanzador Everything, aparte de las categorías, también tenemos un submenú aquí de aplicaciones. Tenemos un menú de preferencias. Estas preferencias son las de Enlightenment, no son las de MX, son las de Enlightenment, y dentro de cada uno de ellos tenemos, por ejemplo, submenús para ver las preferencias del propio menú. Así que podemos ir saltando entre ellas en este botón de preferencias de aquí abajo. Y también tenemos un cambiador de ventanas, es decir que si tenemos varias ventanas abiertas, voy a abrir por ejemplo el administrador de ficheros, que es, en este caso este lanzador me está mandando Thunar, y lo tenemos, pues en ventanas tenemos Thunar, que lo acabo de abrir, y tengo, claro, OBS Studio, porque es con lo que estoy grabando la sesión. Así que tenemos varias pestañas aquí abajo para desplazarnos dentro de este menú Everything, y tenemos también los complementos, algunos de los complementos que nos vienen con el escritorio. No obstante, además de tener este menú Everything, que es el que viene con Enlightenment, también nos han facilitado un menú pues más clásico, un menú típicamente categorizado en vertical, donde tenemos todas las aplicaciones con sus propias categorías. También tenemos la capacidad de navegar por el sistema y por las distintas carpetas, ejecutar Everything, otra vez el menú que habíamos visto antes, un capturador de pantalla, algunos de los ajustes del escritorio, las ventanas abiertas para poder organizarlas si queremos. Tenemos algunos accesos directos a información sobre el propio Enlightenment y también podemos salirnos de la sesión o reiniciar la propia sesión. Las preferencias de Enlightenment, tenemos algunas de ellas aquí directamente,
accesibles como los fondos de pantalla, por ejemplo, pero también podemos ir al panel de preferencias y abrirlo aquí arriba o ver todo lo que contiene categorizado en esta parte de abajo. Así que tenemos el acceso directo a todas las preferencias del sistema Enlightenment del escritorio aquí abajo. Y en este mismo menú en sistema pues tenemos las típicas vínculos a bloqueo, cierre de sesión, hibernar, suspender, reiniciar o apagar. Bastante fácil de usar, muy normal, muy intuitivo, como podéis ver. En este otro módulo de aquí tenemos 4 escritorios virtuales, estoy en el 1 y simplemente nos podemos desplazar por cada uno de ellos haciendo clic en cada uno de ellos. Además nos han colocado unos pequeños lanzadores directos aquí. Estos lanzadores directos en Enlightenment se colocan dentro como contenido de una cosa que se llama un iBar. Como veis tengo acceso a Firefox, también tengo Thunar, tengo un terminal que en Enlightenment se llama Terminology. Aquí tenéis los datos, los detalles del sistema y también tenemos un lanzador directo a las herramientas de MX que habíamos visto y también al instalador de paquetes del propio MX. Nada más dejar atrás este iBar, que ahora nos encargaremos de él cuando vayamos a ver cómo configurar o adaptar este Enlightenment a nuestras necesidades. Tenemos la barra de tareas donde nos van a aparecer todas las aplicaciones abiertas en las cuales pues podemos minimizar, volver a restaurar cada una de estas aplicaciones, y si hacemos botón derecho tenemos bastantes opciones para manejar tanto la propia aplicación como la propia barra. Así que vamos a, por ejemplo, cerrar aquí. También vamos a cerrar la terminal y siguiendo por el contenido de este panel, de este shelf, que es como se llama en Enlightenment, tenemos un reloj con la fecha y la hora que al hacer un clic pues nos sale un calendario completo y también tenemos acceso a sus preferencias. Si seguimos adelante tenemos el mezclador, es decir, las entradas de audio y salidas de audio, y podemos entrar dentro del propio mezclador para configurarlas de forma específica en las salidas y en las entradas. Incluso si tuviésemos varias tarjetas de audio pues los podríamos manejar desde aquí. El siguiente icono es un pequeño módulo que lo que nos está permitiendo es acceder a los modos de comportamiento de la CPU. Directamente haciendo botón izquierdo en él tenemos la capacidad de establecer políticas de energía de la CPU por defecto. Dado que este sistema se supone que está hecho para la producción de audio y vídeo digital, está en usar la velocidad máxima de la CPU y de hecho lo está haciendo porque tengo el ventilador del ordenador permanentemente encendido, ya que estoy grabando la sesión y está usando el máximo de capacidad de la CPU, pero podremos ponerlo en automático o directamente marcarlo en manual y podemos incluso establecer las distintas velocidades de forma manual. También podemos configurar el sistema de ahorro de energía. Lo voy a dejar por defecto, quizás en un entorno en el que no necesitéis hacer un uso masivo de la edición de vídeo y audio, pues con ponerlo todo en automático sea más que suficiente. Lo siguiente es un pequeño módulo que me está diciendo la temperatura de mi CPU, que ahora mismo está en 64 grados, por eso tengo el ventilador continuamente soplando. Y el siguiente pequeño módulo es el módulo de conexiones de red, que normalmente lo uso para enseñaros cómo se conecta, pero es muy sencillo. Tengo la Wi-Fi activada. Si lo que quiero es conectarme a otra red de las que tengo disponibles, con hacer un clic en su nombre se me abre evidentemente un pequeño cuadrito donde simplemente tendría que meter la clave y al hacer aceptar se conectaría y ya tendríamos la Wi-Fi conectada. Después simplemente tengo un módulo de OBS Studio porque estoy grabando la sesión y tenemos el icono clásico de salida de la sesión con todas las opciones disponibles. De vez en cuando en este módulo inferior, en este panel inferior, este shelf, vamos a tener por aquí un pequeño icono que es una pequeña cajita donde nos va a indicar los paquetes que tenemos pendientes de actualizar cuando eso se produzca. Ahora veremos cómo actualizar esos paquetes. Continuando con la descripción del escritorio, pues tenemos otro shelf que lo único que contiene es un iBar bastante largo y totalmente transparente, con muchas de las aplicaciones de audio y vídeo que vienen instaladas por defecto. Tenemos, por ejemplo, arriba de todo Ardor, que no es ni más ni menos que un procesador digital de audio, un DAW en inglés, un Digital Audio Workstation. Y podríamos configurarlo desde aquí, decirle dónde están los complementos, todos los plugins, etcétera, etcétera. Lo siguiente que tenemos es el clásico Audacity en su versión 3, que es el procesador de audio
la consola de grabación de audio con múltiples efectos. Ahora cuando abra vais a ver, la primera vez que se abre hace una carga masiva de muchísimos complementos y de hecho cuando me voy a los efectos es absolutamente increíble la cantidad de efectos que se han instalado. Voy a abrir una nueva pista para que lo veáis bien. Cuando venimos a efectos, fijaos que se me abre una enorme lista de efectos preinstalados de todo tipo. No solamente los típicos de Audacity que suelen estar en esta zona de aquí, sino un montón de complementos extra que están preinstalados por defecto gracias al tremendo trabajo que ha hecho Carl con esta distribución. Ojalá tuviera el mínimo conocimiento suficiente como para explicaros qué es esto, porque la verdad es que me deja completamente pasmado. Es brutal la cantidad de complementos que tenemos aquí instalado. Viene completísimo, no solo Audacity, sino todos los demás, porque hay cientos de complementos instalados para cada una de las aplicaciones que vienen instaladas. Otra de las aplicaciones que tenemos aquí es Avidemux, que es un conversor de formatos de vídeo, fundamentalmente. Con Avidemux podemos pasar de cualquier formato de vídeo a cualquier otro formato de vídeo de una forma bastante sencilla, está muy bien. También tenemos Blender, es decir, que podemos hacer creación en 2D y en 3D con Blender. Aquí lo tenéis, el famoso Blender. Tenemos un editor de vídeo que se llama Cinelarra y es un editor que tiene muchísimas opciones. No es el que yo uso habitualmente, pero voy a cerrar el consejo diario que nos da. Pero es un editor por pistas y por capas de vídeo que parece muy completo, pero no es el que uso habitualmente. Pero aquí lo tenéis si es el que preferís usar, aunque no es el único, vais a verlo. Una característica de este AV Linux es que nos viene no con una aplicación solamente, nos viene con varias aplicaciones para hacer la misma tarea. Varios editores de audio, varios DAWs, varias estaciones de trabajo de audio digital. Tenemos incluso la posibilidad de usar las versiones demo de algunas aplicaciones que son de pago, como este Mixbus, que como veis me está diciendo que no tengo una licencia, pero podría continuar en modo demo si quiero hacerlo, o si me dedico a esto profesionalmente y tengo una licencia, pues simplemente con meter mi licencia aquí pues podría usarlo directamente en este AV Linux. También tenemos, como os digo, otro editor de vídeo que es Kdenlive, que este sí es el que uso yo habitualmente y viene preinstalado y con todos sus complementos más habituales perfectamente disponibles. Aquí lo tenéis. Después viene otra aplicación que se llama MuseScore, que si no estoy equivocado, y corregidme en los comentarios si así es, creo que es un creador de partituras digital. Es bastante curioso porque viene también con muchísimos plugins instalados. Me está pidiendo incluso instalar una actualización, no lo voy a hacer ahora mismo. Y si no me equivoco, esto es un creador de partituras digitales, muy interesante. Después viene también un editor de vídeo mucho más sencillo, pero perfectamente capaz seguramente para muchos usuarios, que es este OpenShot. Es un editor de vídeo por pistas también, quizás más. OpenShot es un editor de vídeo por pistas también, por supuesto, pero quizás menos complejo que los que hemos visto antes, Kdenlive y Cinelarra, y seguramente cubrirá las necesidades de muchos de vosotros suficientemente. Y por último tenemos este Reaper 7, que es otro Digital Audio Workstation, otro procesador de audio digital que está, como veis, escaneando todos los complementos. No le voy a decir que busque las últimas actualizaciones, pero como veis esto es también un software no gratuito, es una versión demo de Reaper, pero si es lo que usáis habitualmente, pues seguramente podáis usar vuestra propia licencia aquí. Completísimo este AV Linux en este frente del audio vídeo, y no es solo eso lo que trae. Si hacemos un botón derecho en cualquier parte del escritorio y dentro nos bajamos a aplicaciones y bajamos a la categoría de sonido y vídeo, vais a ver que tiene todavía más cosas. Tiene un Reaper para CDs de audio, tiene más plugins para Jack de Calf, también tiene Carla, que es un gestor de plugins, tiene también una pequeña aplicación que se llama EasyTag, que es una forma muy útil de cambiar las etiquetas y los atributos de los ficheros de audio, vídeo, fotografías, etcétera, que podamos necesitar. Varios mezcladores. Tiene GuitarX, que GuitarX es una aplicación que nos permite usar varios plugins, varios complementos. Si tenemos un interface digital de guitarra eléctrica, podemos usar GuitarX para incorporar efectos de todo tipo con esos complementos a nuestra guitarra y grabar, por supuesto,
inicio la sesión con cualquiera de las múltiples herramientas que nos vienen instaladas en este AV Linux. También tenemos este Helm, que es un sintetizador digital. Tenemos Hydrogen, que es una caja de ritmos increíblemente compleja y que seguramente vendrá con muchos complementos preinstalados. Vamos a verlo, aquí tenéis. Podemos meterle todo tipo de ritmos y seguramente vendrán muchísimos instalados. Una pena que no sea yo precisamente un experto en esto y no os pueda enseñar más detalle. Tenemos K3B, que es un grabador de CDs y DVDs. Si los queréis usar, por ejemplo, para grabar vuestras producciones de audio, podéis usar K3V. Tenemos reproductores de vídeo. Tenemos también este Polyphone. Os estoy enseñando los que no están en la barra lateral, en ese iBar lateral. Simplemente, como veis, la lista es enorme y me estoy dedicando a enseñaros los que no vienen en esta barra lateral de aquí. Este Polyphone es un editor de sonidos, de fuentes de sonido también. Y como os contaba al principio, este AV Linux está incorporando como servidor de audio Pipewire y tenéis aquí herramientas para cambiar determinadas configuraciones y procesos dentro del propio Pipewire también. Tenemos un grabador de pantalla que es Simple Screen Recorder, que si no necesitáis OBS pues os puede venir perfectamente bien, y bastantes más aplicaciones. No me voy a parar en todas porque esto sería larguísimo. Vamos a volver al menú en general para ver qué otras cosas más allá del audio y vídeo nos trae este AV Linux. Dentro de accesorios pues tenemos algunos accesorios de sistema, monitores de sistema, tenemos búsquedas de archivos con Catfish, podemos cambiar nombres de ficheros en masa. Esto está muy bien cuando, por ejemplo, importamos el típico álbum de fotos de las vacaciones y queremos ponerles a todos en la parte inicial el mismo título. Eso viene muy bien. Tenemos la capacidad de quitar el software que viene de demo. Ya habíamos visto que había alguna aplicación que no era gratuita y podríamos desinstalarla si queremos desde aquí. Y esta pequeña aplicación es muy interesante, me voy a detener en ella, este EFM Action, copiar un lanzador al escritorio, porque Enlightenment por defecto no viene con nada preparado para que copiemos lanzadores de cualquier tipo dentro del propio escritorio. Hay que hacerlo a base de un pequeño script que lo que hace es meter un enlace a una carpeta que se llama escritorio. Así que ahora mismo, si quisiera, por ejemplo, tener un enlace en el escritorio directo a una aplicación, y como veis ha ido directamente a abrir la carpeta donde están los lanzadores de aplicaciones, en este User Share Applications, pues podría, por ejemplo, poner un lanzador de Firefox, si así quiero. Y lo que no sé es lo que ha pasado con él. Debería estar aquí y no lo veo. Vamos a intentarlo otra vez. Busco Firefox. Si le digo OK, en principio debería tener ese Firefox metido dentro de esta carpeta de escritorio, pero no lo tengo. Vamos a seguir por el menú entonces. Tenemos gestor de archivadores, un comprobador de firmas de hash para ficheros ISO, por ejemplo. Tenemos Mousepad como editor de texto, un editor de texto sencillo pero bastante competente que podemos configurar totalmente a nuestro antojo. Y tenemos esta aplicación que me parece que es para buscar todas las configuraciones del kernel en real time que viene instalado con este AV Linux. ¿Qué es eso de un kernel real time? Pues es un kernel que intenta tener la menor latencia posible en los procesos de más demanda, por ejemplo en el proceso de audio y vídeo. Así que AV Linux viene con ese kernel de tiempo real específicamente preparado para ello. Si seguimos, pues tenemos algunas de las preferencias. Estas preferencias son más de las propias aplicaciones que del propio Enlightenment, que ya habéis visto antes que tienes tu propio menú de preferencias. Tenemos un pequeño buscador de iconos. En gráficos tenemos tanto un escáner como Inkscape. También otra aplicación muy potente, muy conocida para edición de gráficos en formato vectorial. Mirage es una aplicación para visualizar fotografías y nuestro clásico GIMP para editar fotos y archivos gráficos con muchísima flexibilidad. En internet tenemos Firefox, por supuesto, y también tenemos un gestor de sonidos de Muse. Ese gestor de partituras, los que sepáis usarlo pues sabréis exactamente para qué manejar este gestor de sonidos de Muse. El apartado de sonido y vídeo ya lo hemos visto antes en Oficina. Curiosamente, lo único que nos viene es un visor de PDFs. No tenemos ninguna herramienta de Oficina. La misión de esta distribución es orientarse a los creadores de contenido y no precisamente al contenido en herramientas de Oficina, pero evidentemente nos podemos bajar
cualquier paquete, desde LibreOffice hasta cualquier otro que nosotros queramos usar a través del instalador de paquetes de MX Linux que tenemos aquí abajo. Y abajo tenemos las herramientas del sistema que son fundamentalmente las herramientas de MX, así que si quisiéramos instalar algo de eso, pues tendríamos que bajar al instalador de paquetes y tenemos, por supuesto, toda la magia de MX Linux, todas sus herramientas a nuestra disposición desde aquí o también desde el panel inferior. Vamos a ver cómo haríamos algunos de los pequeños cambios que podría interesarnos realizar en este escritorio de Enlightenment. Lo mejor que podemos hacer es empezar a ver cómo es ese panel de configuración de Enlightenment. Si nos venimos a esta pequeña herramienta de aquí, lanzaríamos la configuración completa. Vamos a alargarlo. Recordar que tenemos que buscar una esquina en la que aparezca un pequeño cuadro y así podemos cambiar la dimensión de la ventana a nuestro gusto, y vais a ver que este gestor de preferencias de Enlightenment es muy variado, tiene de todo, tiene desde preferencias generales de apariencia, de fondos de pantalla, temas que vienen pues un par de ellos instalados. Simplemente aquí donde tenemos más temas es en el temas de las aplicaciones, donde nos van a aparecer bastantes temas de GTK, fundamentalmente GTK. Tenemos el que viene por defecto, este Skeus MXDE Lite, pero podríamos cambiarlo. Si vengo por ejemplo a este GTK Pro de aquí abajo y le digo aplicar y abro una aplicación GTK, por ejemplo vamos a abrir Thunar, pues veis que ahora resulta que Thunar tiene un tema totalmente oscuro en su interior. Si vuelvo al que viene por defecto, que es este MXDE Lite, y aplico, cierro Thunar y lo vuelvo a abrir, vuelve a tener el aspecto claro que tenía al principio. Podemos usar incluso cambiar la paleta de colores, veis que podemos cambiar cada uno de los colores, es increíblemente variado. Las fuentes del sistema, los bordes, si queremos que los bordes tengan la configuración por defecto o que solo sea un diálogo o que no puedan cambiarse de tamaño, podemos cambiarlos aquí. Cómo gestionar las transiciones de las ventanas, el escalado de las fuentes. Esto es interesante cuando tenemos una pantalla de muy alta resolución. Aquí podemos escalar el factor, por defecto viene en 1,2 en una pantalla normal como la que tengo yo, pero si tuviésemos una pantalla 4K, pues seguramente sería conveniente que le lleváramos a factores de 2.0 o similares para poder ver bien las letras. También tenemos todas las configuraciones de las aplicaciones, cuáles son nuestras aplicaciones favoritas, con cuáles queremos añadir al lanzador, aplicaciones que queremos que se lancen al inicio del sistema. Aquí las tenemos, como veis, la única que se está lanzando por defecto es Pipewire, el servidor de sonido, pero podríamos, por ejemplo, hacer que el actualizador de MX se lanzara nada más iniciarse el sistema, simplemente haciendo un añadir aquí y aplicando, y la próxima vez que abramos el sistema se lanzará este actualizador. Podemos definir las aplicaciones por defecto y también podemos manejar la configuración de los entornos de escritorio, haciendo que solo se muestren, por ejemplo, aplicaciones de un entorno de escritorio, solo las de Enlightenment o solo las que tengan GTK o las que tengan KDE o XFCE como aplicación como escritorio por defecto. En pantalla tenemos la capacidad de cambiar los escritorios virtuales. Ahora mismo veis que hay aquí abajo 4, los 4 que me aparecen aquí. Curiosamente podría perfectamente cambiar tanto el número vertical como el horizontal de escritorio. Si en vez de 4 quisiera tener 2 filas de 4, pues ahora resulta que tendría 8 escritorios virtuales. Vamos a dejarlo en 4, pero podemos cambiarlo a más o a menos según nos convenga. Podemos configurar, claro está, aquí está la configuración de resolución de pantalla. Si tenemos varias pantallas conectadas, como en mi caso, pues puedo manejar las pantallas desde aquí con la configuración que aplica por defecto. Funciona normalmente perfectamente bien, no hay que hacer ningún cambio, pero aquí podríais hacerlo en todo caso. Cómo configurar el bloqueo de pantalla, el apagado de la pantalla o la retroiluminación, si lo que tenemos son pantallas que permiten esa función. El menú de entrada, pues podemos incluso establecer atajos en el borde de la ventana, es decir, que podríamos hacer que el borde superior con un retraso de 0,30 segundos o la esquina superior izquierda, por ejemplo, o cualquiera de los demás, al posarnos sobre él y esperar el tiempo de latencia de 0,3 segundos, lanzar alguna de las acciones que nos interesará lanzar, que están todas aquí en la parte derecha, como veis. Muy completo y muy configurable este Enlightenment. Tenemos también los atajos de teclado, si queremos cambiarlos, aquí podemos añadir perfectamente todo lo que queramos. Es una lista muy grande. Si veis, si me acerco aquí para bajar hacia abajo, nos encontramos con muchísimos atajos de teclado.
Curiosamente, algo que os vais a encontrar es que el Alt F4, que tradicionalmente se usa para cerrar ventanas, esto está directamente mandándonos al escritorio 3. Diréis, ¿cómo que F4 nos manda al escritorio 3? Bueno, pues porque Enlightenment tiene la particularidad de que lo que normalmente sería el escritorio 1, este que tengo aquí abajo, en realidad es el escritorio 0. Así que esto es el 0, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. La cuenta empieza desde 0. Si queremos añadir, por ejemplo, un atajo que nos permita cerrar una ventana, si le doy a añadir, me está pidiendo aquí arriba que presione una combinación de teclas. Yo voy a pulsar Super Shift C, aquí me aparece mayúsculas Super o Win C y la acción que quiero usar. Dentro de las muchísimas que hay, voy a bajar hasta ventana. Vienen ordenadas por categorías, como podéis ver. Aquí está. Quiero cerrar la ventana, así que la aplico y si ahora hago Super Shift C, me está cerrando la ventana, que es el atajo que acabo de añadirle. Lo mismo tenemos para el ratón, para también una pantalla táctil si la tuviéramos. Estos son los atajos de ratón, pero aquí tenemos la configuración del ratón, que es bastante distinto. Si queremos cambiar el tamaño del cursor del ratón, convertirlo en un ratón para zurdos, por ejemplo, si hay aquí el umbral de aceleración, en fin, bastante completo. Y por supuesto, si usamos un touchpad en un portátil también podemos cambiar su configuración desde aquí. Y el teclado, pues aquí podemos configurar, claro, qué tipo de teclado tenemos en este momento en uso. En las ventanas podemos cambiar la forma en que se visualicen, la forma en que toman el foco. Si por ejemplo yo quiero que las preferencias del foco sea que tengo que hacer clic para obtener el foco, o quiero que siempre el foco aparezca a la ventana debajo del ratón, en este caso por defecto viene con la ventana más reciente debajo del ratón. En menús también tenemos la capacidad de cambiar las preferencias del menú, es decir que si queremos que me aparezcan los favoritos y las aplicaciones, el menú de favoritos, que me venga el nombre o el nombre genérico o también los comentarios. Este menú es este menú que se despliega. Me voy a venir al escritorio, segundo escritorio. Estos cambios los hemos hecho sobre este menú desplegable que, como veis ahora, me está permitiendo, esto es bastante práctico por cierto, me está permitiendo que si me vengo a sonido y vídeo, que es cada cosa, que antes no tenía, por cierto. Ahora puedo tener una breve descripción de cada una de las aplicaciones que tengo en el sistema. Si vuelvo atrás, tengo la capacidad de cambiar los idiomas. Por supuesto, esta configuración avanzada no me voy a parar en ella mucho, pero veis que tenemos gestión de energía, medidores de batería, para configurar el propio panel de configuración, frecuencias de la CPU, muchísimas cosas, incluso variables del entorno. Podemos cambiarlas desde aquí. Y este lanzador, para que nos quede bien claro, aquí tenemos el menú que se abre con el botón derecho y que es un menú por categorías bastante tradicional, pero este lanzador es el lanzador Everything que tenemos aquí abajo, ¿ok? Sí, son dos configuraciones distintas. En la configuración de Everything puedo, por ejemplo, decirle que quiero los iconos, me parece muy bien. Me puedo desplazar en navegación rápida pues usando el estilo V, que es el que viene por defecto, o directamente apagar esa navegación rápida. Y si no quiero que lo ordene, podría decirle que no quiero ordenarlo por el uso, o por el más usado o el último usado. Le digo sin ordenar y aplico, y ahora me debería venir tal cual todas las categorías sin tener en cuenta qué es lo último que haya usado. Habéis visto que ha cambiado y se ha convertido en un listado completo de todo lo que tiene el menú y sus distintas categorías. Si lo vuelvo a marcar por uso, pues me va a decir que estas son las últimas aplicaciones que he estado mirando, ¿vale? Eso es a vuestra elección. También puedo añadir los plugins de aplicaciones, como por ejemplo la emulación del terminal, también un plugin para los archivos, que lo que me está diciendo es en el plugin de archivos si quiero buscar en los archivos recientes o buscar en todos los directorios visitados o, ¿por qué no?, mostrar los archivos recientes. Así que muy configurable este Enlightenment que estáis viendo. Y aquí tenemos otras preferencias que son preferencias sobre los diálogos y los perfiles. Estos perfiles nos permitirían tener varios entornos de escritorio asignados a un perfil bajo el mismo usuario. En las extensiones tenemos los módulos y aquí es donde empieza la configuración más visual de este Enlightenment. Los módulos son pequeñas aplicaciones del propio Enlightenment que nos permiten añadir herramientas a los paneles, fundamentalmente a estos estantes o estos shelves que tenemos distribuidos por el propio escritorio. Es que si por ejemplo en este panel inferior yo quisiera añadir un módulo que me permita controlar mi reproducción de música,
me bajaría aquí, dentro de las utilidades, pero como veis tenemos varias categorías. Dentro de utilidades bajaría hasta este Music Control, lo cargaría primero. No ha pasado nada, no aparece en ningún lado. Ahora vamos a ver dónde está, porque después de cargarlo tengo que venirme al propio panel, hacer botón derecho, irme arriba hasta contenidos y dentro de contenidos, voy a traerlo para acá para que lo veáis bien, me voy a bajar hasta control de música que como veis está apagado. Si lo añado, ahora de repente en el panel me sale este control de música aquí a la derecha, que obviamente lo tengo apagado, no está haciendo nada. Si no lo quiero a la derecha, y esto forma parte de la configuración del panel, puedo hacer un botón derecho en el panel, tocar aquí abajo donde pone comenzar desplazamiento de gadgets. Una vez hecho eso, todos los pequeños compartimentos que forman el panel son desplazables. Yo puedo mover con el ratón tranquilamente este control de contenido ahí, si quiero tenerlo ahí. O, por ejemplo, lo dejo detrás aquí pegado a la hora y podría, por ejemplo, mover hasta aquí el control del escritorio en el que estoy. Puedo mover todo esto otra vez a la izquierda y ahora al hacer botón derecho otra vez y parar desplazamiento de gadgets se me queda la barra configurada ligeramente distinta a como la tenía. De esta forma es como añadimos, voy a descargarlo, me va a desaparecer de la barra inferior, como añadimos más módulos, más gadgets, si queréis llamarlos así, y tenemos como veis muchos, a la barra, a los paneles o a los distintos paneles que queramos ir incorporando en el sistema. En las preferencias, aquí vienen las preferencias del gestor de archivos y los iconos que queremos alocar a cada uno de los archivos. Y este último preferencias viene un listado de preferencias del sistema en general, donde por ejemplo podríamos configurar el cortafuegos, el firewall. Vamos a intentarlo porque me he encontrado con una situación algo particular. Cuando se lanza, como es una tarea administrativa, evidentemente me pide clave de administrador, pero me da un error. Me está diciendo que el directorio /etc es escribible y que deberíamos primero solucionar ese problema escribiendo un comando que es cambiar los permisos del directorio etc. Me pregunto si viene así porque es necesario tenerlo escribible para alguno de los complementos de audio que vienen en este AV Linux, pero es bastante curioso, así que si queréis solucionarlo, pues vamos a seguir las instrucciones. Vamos a abrir una terminal y dentro de la terminal vamos a hacer el comando que nos pide. Vamos a mover esto un poco para acá para que lo veáis mejor. Así creo que lo veréis bastante mejor. Vamos a escribir ese comando tal cual. Sudo chmod 755 y el directorio sobre el que queremos aplicarlo es el directorio /etc. Nos pide, claro, contraseña administrativa. En teoría esto ya está hecho. Cerramos la terminal. Vamos a dar a aceptar aquí. Volvemos a las preferencias, a la configuración del cortafuegos. Y esta vez sí, se nos abre perfectamente el cortafuegos, el clásico UFW, y podemos activar el cortafuegos dando un clic en estado. Activamos un perfil estándar normal de cortafuegos. Lo he querido hacer porque me ha parecido curioso que venga ese escritorio etc como escribible y alguno de vosotros pues se quedará un poco perdido si se encuentra con ese error. Por eso he querido hacer este paso con vosotros aquí en cámara. Tenemos bastantes preferencias más. Estas preferencias son las mismas que nos vamos a encontrar dentro de estas preferencias personales. Aquí las tenéis con una breve descripción, configuración de cortafuegos, que ya lo hemos hecho, editor de texto, gestor de archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos viene muy bien haber activado ese pequeño menú de comentarios en el menú desplegable porque nos ayuda a encontrar las cosas de una forma más eficaz. Y por último también tenemos la capacidad de configurar la interfaz gráfica del inicio de la sesión, abrir el gestor de paquetes Synaptic, que por supuesto viene instalado y que si no queremos usar el instalador de paquetes de MX Linux, que es bastante fácil de usar, pues podemos ir al gestor Synaptic, ya lo habéis visto en alguna ocasión en este mismo canal. Y poco más, podemos incluso montar un dispositivo Apple si es que tenemos alguno de ellos. Poco más en cuanto a este panel de preferencias que es bastante amplio. Vamos a hacer algún cambio adicional de aspecto para que veáis un poco cómo podríais configurar ese aspecto, viniéndonos con el botón derecho a esta zona de escritorio donde pone, por ejemplo, cambiar fondo de pantalla. Una particularidad de este Enlightenment es que si queremos cambiar el fondo de pantalla, por ejemplo, a este, y aplicamos, se nos va a aplicar en todos los escritorios, en los 4 que tenemos abiertos. Si hago aplicar, simplemente tengo ese fondo oscuro ahora
en cada uno de los 4 escritorios que tengo disponibles. Sin embargo, si no quisiéramos hacer esto y solo quisiéramos cambiarlo en uno de ellos, voy a, por ejemplo, marcar el que viene por defecto. Voy a venir hasta aquí, hasta avanzado, y le voy a pedir que solamente se aplique en este escritorio. Incluso lo podría cambiar en una pantalla en concreta de las 2 que estoy usando ahora mismo. Si aplico, resulta que tengo este fondo de pantalla en el escritorio 1, o más bien el escritorio 0, vamos a usar la nomenclatura de Enlightenment, pero no lo tengo en el escritorio 1, ni en el 2, ni en el 3. Así que puedo cambiar para cada uno de ellos un fondo de escritorio completamente distinto. Puedo venirme aquí, usar este de Dunas, decirle que solo lo quiero en este escritorio, así que este tendría este fondo, mientras que este primero tiene el fondo por defecto y estos dos se han quedado con otro. Y podría seguir haciendo esto continuamente hasta acabar con el aspecto que yo quisiera definir. Por ejemplo, en este avanzado, así. Ya está, ya tengo 4 fondos de escritorio distintos, uno en cada uno de los escritorios virtuales que vienen por defecto. Así sé perfectamente en cuál estoy en todo momento. Para añadir o quitar elementos de estas barras de iBar, si hacemos botón derecho en ellas, tenemos la capacidad de eliminar de la barra alguno de los iconos. Si voy a quitar, por ejemplo, el icono del instalador de paquetes, simplemente viniéndome hasta él con un botón derecho y haciendo eliminar de la barra. Pero si quisiera añadir alguna otra cosa, tengo que hacer botón derecho en ese iBar, venirme a su menú y subir hasta contenidos. Dentro de contenidos me van a venir todas las aplicaciones que tengo instaladas en el sistema. Así que si quisiera lanzar desde aquí algo como Mousepad, tendría que bajarme hasta Mousepad, añadiéndolo y aplicándolo. Así que ahora tengo Mousepad aquí abajo, lo puedo abrir directamente desde ese iBar y claro está, pues configurarlo como me sea conveniente usarlo. Esta es la forma de editar las iBar que nos vienen aquí abajo. Una de las cosas que a mí me pone un poco nervioso de este iBar, y voy a volver hasta iBar a sus preferencias, es que a mí no me gusta, ya sé que queda muy chulo, pero a mí me molesta un poco, me lío con esta etiqueta que aparece siempre que mueves el ratón sobre cada una de ellas. Más que nada porque al final no sabes muy bien lo que estás viendo detrás. Así que lo que voy a decir es que no me muestre la etiqueta del icono y simplemente le voy a dar a aplicar. Y ahora, como veis, aunque se mueven, porque tienen ese efecto de movimiento, no tengo la etiqueta del icono que me molestaba antes. Lo mismo va a pasar, este es el iBar default, el que está aquí abajo, pero también lo puedo hacer para este dock, que este dock resulta ser este de aquí de la derecha. Como veis, ahora mismo todavía tiene las etiquetas activadas, así que para quitarlo de este dock tendría que venirme a su panel, porque este panel de aquí abajo, este shelf, tiene sus propios contenidos. Los contenidos son independientes, así que este shelf, este iBar de aquí, está dentro de un panel que se llama Dock Shelf. Y si me voy a las preferencias de su iBar, dentro de este Dock Shelf, sí que le puedo decir que no me muestre la etiqueta del icono. Si hago aplicar, ahora ya esa etiqueta de este dock secundario, de este panel secundario, ha desaparecido. La voy a dejar como venía por defecto, pero como veis tenemos dos paneles, uno con muchas herramientas instaladas y con un aspecto sólido, digamos con este gris, que podríamos cambiar seguramente dentro de sus propias preferencias. En el estilo, aquí lo tenéis, podríamos hacer invisible, como veis, ahora mismo está invisible. Lo único que me ocurre es que, claro, con un fondo de pantalla bastante gris, pues estos tonos grises del reloj pues prácticamente han desaparecido. Se pueden ver muy bien aquí, pero no se me van a ver nada en este escritorio con este fondo tan gris. Así que voy a volver a ponerlo igual, vuelvo a preferencias y si me desplazo hacia la derecha y voy hasta estilo, le voy a decir que lo quiero traslúcido, que va a aplicar ese gris que viene por defecto. Una característica de Enlightenment es que cuando abrimos un menú en el escritorio y al desplazarnos por él aparece fuera de pantalla, simplemente con desplazarnos hacia ese menú que aparece fuera de pantalla vuelve a aparecer centrado bajo nuestro ratón. Muy fácil de usar, un poco diferente al habitual pero fácilmente utilizable. Volvemos a las preferencias,
Ahora estamos en ese dock lateral y si en el estilo, que está como invisible, yo lo quisiera también translúcido, se convierte en un panel translúcido con ese gris de fondo. Voy a dejarlo invisible porque está muy bien. Podría desde luego crear varios paneles, varios shelves, de forma que tuviera lo que me interesa tener con este fondo gris, por ejemplo la bandeja del sistema, dejarla como gris, y lo que no me interesa, o me interesa más bien tenerlo en invisible, pues ponerlo como invisible en un shelf, en un estante distinto. Podemos añadir cuantos queramos, es más, podemos incluso hacer que haya distintos estantes con distintas aplicaciones en cada uno de los escritorios virtuales que quiero usar. Así que este Enlightenment es muy potente, muy configurable, bastante distinto a lo que vemos habitualmente en otros escritorios de X11, no en el aspecto general o en su forma de uso, porque eso ya habéis visto que es muy normal, muy fácil de usar, pero sí en cuanto a la forma que se comporta la configuración y la complejidad de esa propia configuración, porque nos permite hacer muchísimas cosas de una forma completamente individualizada, componente a componente. Esto puede ser muy divertido para alguien que le guste trastear con estas cosas o un poco demasiado para aquellos que prefieran usar un escritorio sencillo y que no quieran estar muy liados con la propia configuración. Lo voy a dejar de momento. Creo que es un escritorio sinceramente muy interesante, muy rápido, muy ligero también. Hay que reconocer que si buscamos este VTop, lo que vemos que tiene un alto uso de la CPU ahora mismo, pero como ya os he dicho es porque está configurado por defecto para usar la máxima velocidad de la CPU. Podremos ponerlo en automático si no estamos haciendo uso intensivo de la edición de vídeo o de audio, pero en términos de RAM, incluso aunque estoy usando OBS para grabar la sesión, pues tampoco está usando muchísimo. Ahora estoy en 1,50 GB y tengo OBS abierto y esta terminal también con VTop utilizando, o sea que está, tampoco es muchísimo lo que estoy usando de RAM, habida cuenta que he abierto muchísimas aplicaciones de mucho peso en RAM probablemente en esa categoría de audio y vídeo, como hemos visto. Una sesión limpia de Enlightenment pues está muy por debajo de 1 GB de uso y la verdad es que se comporta de una forma muy rápida. Es muy divertido de usar, la verdad. Me ha gustado mucho, me parece muy interesante y divertido para configurar hasta el último componente del escritorio, algo que nos podría llevar bastante tiempo y no lo tenemos. Me gustaría saber más de audio o de vídeo digital como para contaros más de esas aplicaciones, pero lamentablemente no soy ni mucho menos un experto, nada de eso. Y lo que espero es que este vídeo os haya parecido interesante, tanto por la distribución en sí mismo, que creo que merece una mención especial, este AV Linux de Glenn MacArthur, como el propio escritorio Enlightenment, que se sale un poco de lo habitual sin dejar de ser perfectamente funcional y práctico. Así que si os ha gustado y os ha parecido interesante, os invito a que hagáis un clic en me gusta y si no estáis suscritos aún en el canal, pues suscribiros y así no os perdéis el siguiente vídeo del canal. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima.